Buenas tardes o buenos días, dependiendo a qué hora lo estén viendo. Mi nombre es Félix Reyes, soy médico internista y parte del equipo de PREMED. Hoy tenemos con nosotros al doctor Hernández Cleto, quien utilizó nuestra plataforma para prepararse en el ENUR 2024. Y hoy tenemos una serie de preguntas para entender mejor cuál es el proceso de preparación para un estudiante de medicina o graduado en medicina que desea afrontarse en el ENUR. Buenos días, doctor. Si no es mucha molestia, cuéntenos un poco sobre usted, cómo se llama, dónde estudió medicina y en qué año se graduó. Sí, buenos días, doctor Reyes. Mi nombre es Jorge Luis Hernández Cleto. Un placer tener este encuentro con usted. Estudié en la Universidad Católica Nordestana y me gradué el año pasado, el 18 de marzo del 2023. Muy bien, y tremendo tiempo para tomar el ENUR dentro de un año, así que lo felicito ante todo, primeramente por eso. Cuéntenos, ¿cómo se preparó para el examen y en qué consistió tu método de estudio? A principios de marzo del año pasado, yo inicié pagando lo que es la plataforma CTO porque varias personas me la habían recomendado. A lo largo de los meses seguí su calendario académico, llevando las asignaturas por semana. Luego que pasaron varios meses, me di cuenta como que ese no era mi método de estudio, el que me estaba funcionando, porque tenía algo que era que yo estaba haciendo la pasantía. Entonces no podía concentrarme en lo que son todos los temas que había que ver en una semana y eso. Y me estaba, como quien dice, aburriendo, era muy abrumador. Entonces le estaba preguntando a más colegas sobre de dónde estaban estudiando, porque bien sabemos que nosotros no tenemos un guía específico de dónde estudiar o con quién preparar. Muchos colegas me recomendaron la plataforma PREMED. Me decían que era muy buena, que fulanito pasó el examen y fue de ahí que estudió, que fulanito pasó el examen también y fue de ahí que estudió. Y me decidí a entrar a su plataforma, a PREMED, y ustedes tienen como que uno puede coger un examen de prueba para uno conocer y ver cómo es la plataforma. Ujú. Entonces yo cogí ese examen de prueba en agosto y vi que me gustó la forma de cómo eran elaboradas las preguntas, las explicaciones y todo eso, y decidí darme una oportunidad nuevamente con su plataforma. Decidí dar ese tarjetazo, como dicen aquí en República Dominicana. Sí. Muchas gracias por confiar en nuestra herramienta de estudio y definitivamente es una herramienta complementaria para otras técnicas de estudio o planes de estudio. Si me permite preguntarle, luego de que usted estaba utilizando los bancos de preguntas, durante su preparación en su plan de estudio, ¿usted seguía tanto el calendario de estudio o usted solo estaba haciendo preguntas? ¿Cómo funcionaba eso? Ya cuando inicié en agosto, como le dije, hice a un lado el calendario de estudio porque se me hacía bien difícil llevarlo los dos y a la vez tener la pasantía de 8 a 4. Hacía muchas preguntas porque yo les decía a mis colegas y compañeros de estudio que nosotros estamos preparándonos para un examen. Y qué mejor que ver bancos de preguntas donde están las explicaciones, donde están las preguntas propias de PREMED que se asemejan, son similares a la que vemos en el examen y que son formuladas en base al temario que la UAS expone y de los libros que ellos utilizan. Entonces me dediqué desde que inicié la plataforma de PREMED totalmente a utilizar PREMED. Perfecto. Y una pregunta, ¿cuál usted considera que fue el reto más grande durante su preparación en el ENUR? Bueno, el reto más grande que yo consideraría, como le dije anteriormente, es que estaba trabajando en la pasantía a la vez que tenía que estudiar. Estaba en la pasantía de 8 a 4 y tenía que sacar tiempo dentro de ese lapso para estudiar y también poder estudiar en la noche. Entonces, por eso considero que ese fue el reto más grande, estar en la pasantía.
Sí, y definitivamente, aunque el ENUR quizá no necesite un año completo de preparación, necesita 4 meses intensos, 5 o 6 meses, dependiendo de la disponibilidad del tiempo. Y para lograr lo que usted logró, que es graduarse en un año y el año siguiente tomar el ENURM y aplicar para la residencia, hay que hacer un sacrificio de tiempo muy importante, así que lo felicito por eso. En cuanto al tema del tiempo, ¿cuántas horas por semana usted diría que estudiaba? No lo vería así como por semana, sino más bien diario. Cuando inicié con PREDMED, yo al principio cogía simulacros de 50 preguntas y le dedicaba 2 horas y 3 horas. Pero a medida que iba pasando el tiempo, la adrenalina iba aumentando y la tensión también. Entonces tenía que aumentar más horas. Ya de octubre, mediados de octubre, a finales de octubre, ya yo no le dedicaba 2 horas, sino le dedicaba 6 horas, 8 horas y a veces hasta 10, porque cuando llegaba a la UNAP, comenzaba a coger un examen en modo tutor. Lo cogía así en la UNAP por si llegaba un paciente y yo tenía que parar. Claro. No tener inconveniente con el tiempo, sino que podía pararlo y seguir cuando terminara con el paciente. Entonces ahí le dedicaba 2 horas. Cuando terminaba ese simulacro, me comenzaba a leer las explicaciones. Cabe destacar que las explicaciones que da PREMED de cada pregunta son, como dicen aquí, directo al grano, son consistentes, son explicaciones que uno puede entender claramente por qué es la respuesta, por qué no es la respuesta y qué es lo que estamos buscando. Entonces le dedicaba 8 y 10 horas, como le dije. Cuando salía del trabajo también comía, si tenía que descansar un poco descansaba y luego continuaba. Entendido. Y una pregunta en lo personal, ¿cuántos días de la semana usted descansaba? Digamos, más hacia esa parte del año, al final del año, como usted dice, a medida que sube la adrenalina y en esos momentos de alto estrés, a medida que se acerca el primer fin de semana de marzo, ¿cuántos días a la semana usted estaba tomando descanso del material? Al principio, como le dije, con el tiempo, yo tomaba de descanso sábado y domingo, pero a medida que la adrenalina iba subiendo, que el tiempo se iba acercando, ya no había sábado y domingo. Yo estudiaba todos los días, salvo si tenía que hacer alguna diligencia o eso, me tomaba ese tiempo, pero ya desde finales de noviembre en adelante ya yo no tenía días de descanso. Yo todos los días trataba de dedicarle 5, 6, 8 horas como podía a la plataforma PREMED. Definitivamente esos últimos 2 meses son la parte más intensiva y eso también se refleja en la cantidad de preguntas que nosotros recomendamos en nuestra guía de estudio, que nosotros subimos de como 25 a 50 preguntas a inicio del año. La semana antes del ENURM tú tienes que estar haciendo 200 preguntas al día, simplemente porque es como si estuviéramos entrenando para un evento atlético. La semana antes del juego o del levantamiento de pesas, tú le vas a dar más duro para que cuando tú vayas al torneo, el torneo se sienta como un juego. Y ese es el objetivo de hacer el banco de preguntas. Sí, yo me di cuenta que, yo al principio iba cogiendo 50, luego que me iba acostumbrando ya tomaba 100 y ya a medida que se iba intensificando y acercando el día, ya yo tomaba hasta 300 y 400 preguntas en un día. Wow. Y cuéntanos de ese día. ¿Cómo te sentiste el día del ENUR? El día del ENUR yo me sentía tranquilo y a la vez un poco nervioso. Tranquilo porque antes del ENUR yo me decía, wow, pero yo quiero que llegue ese día, ya estoy cansado de tanto estudiar, quiero que llegue ese día, pase lo que pase. Por eso me sentía tranquilo el día del ENUR, porque dije, ha llegado el día que tanto estábamos esperando, el día por el que tantas noches nos desvelamos estudiando y preparándonos. Y estaba un poco nervioso porque
obligatoriamente debemos sentir un poco de nervio a estar frente a un examen que muchas personas nos siembran un cuco, como dicen, que el examen es mal elaborado, que lo corrigen mal, que no es la nota que tenemos, que si hay preguntas mal elaboradas, ellos no las corrigen y todo eso. Y por eso sentía mi poquito de nervio, porque también íbamos a competir entre más de 5,000 médicos. Correcto. Y esas son críticas válidas hacia el ENUR y nosotros no formamos parte del proceso de elaboración del ENUR, pero tenemos experiencia en preparar para él y hemos revisado el contenido histórico. Y yo le puedo asegurar a usted, como a todos los aplicantes, que créanlo o no, el ENUR ha mejorado mucho en la elaboración de preguntas y eso también se refleja un poco en cómo nosotros desarrollamos el contenido. ¿Es un examen perfecto? No. ¿Deberíamos existir en un mundo donde todo el mundo pudiera ser lo que ellos quieren ser? Sí, sería lo ideal, pero lamentablemente hay más graduandos de medicina que puestos de residencia en nuestro país, y yo me atrevería a decir que en Latinoamérica entero es un problema muy general. Muy pocos países tienen un excedente de residencia. Y eso es una realidad que nuestro país tiene que afrontar. Y aún si hubiera un 1-1, para cada graduado hay una residencia, como quiera van a haber siempre residencias más deseadas por alguna persona. Y la forma más justa de medirnos a todo es que todos hagamos una misma prueba un mismo día, porque si no, volvemos a lo que yo llamaría la época oscura de la residencia, que antes era por invitación a entrevista, que el día de la entrevista solo lo conocían la gente que estaban en ese ambiente. No había llamado a concurso abierto, no había revisión de expediente. Era, bueno, estos son los 3 que vamos a revisar. Oh, ¿y cómo ellos llegaron a entrevistarse aquí? Bueno, eso no se sabe. Ellos son los que están aquí para entrevistarse y se eligen esos 3. Que eso obviamente lo van a defender las personas que tienen relaciones dentro del sistema, pero para personas que quizás no tengamos tantas relaciones, lo más justo es que se nos mida por cosas que son abiertas. Este es mi nota del examen, este es mi récord académico y esta es una entrevista por un panel. Denme mi puntaje y publiquen la lista del puntaje de todo el mundo. Pero críticas aparte del ENUR y a dónde estamos, que estamos en un proceso de mejora como nación. ¿Qué usted sintió cuando empezó a llenar el examen? Esa primera 5 preguntas, ¿qué le cruzó por la cabeza? Bueno, esas primeras 5 preguntas, usted me dice, yo sentí que muchas de ellas sabía las respuestas, muchas de ellas sentí que las había visto antes, y muchas de ellas también sentí que como que había visto el formato en la plataforma de Premed y me sentía preparado para, si no me sabía la respuesta, poder identificarla, ya sea por descarte o incluso por lógica. Me sentí tranquilo con esas preguntas. Al principio, cuando vi las 5 primeras, dije, si es así, vamos bien. Pero bien, después comenzó Y una pregunta con respecto a Premed y su preparación para el examen. ¿Cómo usted siente que la plataforma lo ayudó, si lo ayudó en algo, a mejorar su técnica de tomar exámenes? Porque eso es algo en lo que nosotros trabajamos el contenido y lo ponemos ahí. Decimos, no puede ser esto, o esto es una pregunta engañosa porque es un truco de lógica. Porque nosotros reconocemos, muchos de ustedes o de nosotros tenemos el conocimiento médico. Lo que nos falta es la lógica de cómo abordar un examen. Bien, siento que la plataforma Premed me ayudó bastante a mejorar mi técnica de estudio, porque, como le dije anteriormente, la plataforma contaba con un sinnúmero de cosas. Una de ellas era que preparaban preguntas propias de Premed que eran con los temarios de la UAS.
Eso me ayudó mucho, los casos clínicos, sus explicaciones. Me ayudó también a ver dónde estaban a conocer, a reconocer los distractores, que eso influye mucho. También a lo que es el tiempo, porque hay que destacar que íbamos a coger un examen de 100 preguntas con un tiempo máximo de 2 horas. Okay. Y teníamos que aprender, enseñar la mente a cómo coger un examen, no para terminarlo en 2 horas, no, porque el examen tenemos que llenar las preguntas que dejamos para último porque no nos sabíamos, teníamos que llenar la hoja de respuesta, teníamos que revisar el examen completo. Entonces debíamos educar a la mente de cómo, de buscar la manera de cómo coger un examen de 100 preguntas máximo en 1 hora. Pre-Med tiene la ventaja de que podemos coger los simulacros con el tiempo que nosotros queramos. Y yo lo que hacía era que simulacros de 50 preguntas, la cogía en 30 minutos máximo. Uh-huh. Y simulacros de 100 preguntas, la cogía en 1 hora máximo, para educar la mente a que intente coger un examen de 100 preguntas en 1 hora, para así la otra hora tener tiempo de lo que dije anteriormente. Entonces, por eso siento que la plataforma me ayudó bastante. También contaba con flashcards, que eran como cartas de lo que eran preguntas de una forma más sencilla, y todo eso, gracias a Dios, siento que me ayudó bastante y totalmente agradecido por eso. Nos alegra que usted haya sacado lo que nosotros creemos que es el verdadero punto de ventaja de la plataforma, que es, número 1, mejorar la técnica de tomar exámenes. La más importante es el manejo del tiempo. Nosotros en nuestros primeros 2 años en el mercado, una de las cosas que nos dijeron muchas personas fue: esta fue la primera vez que yo llené el examen y tuve tiempo para revisarlo. Yo lo había cogido 2 veces antes y yo no lo pude acabar. Yo me quemaba porque yo no podía acabar el examen, porque yo me quedaba trancado o trancada en preguntas. Y eso que usted dice de crear ese marcapasos mental de que, hey, pasó 1 minuto, próximo, para luego tener esos 15, 20 minutos al final del examen para revisar que la llenaron toda, un grave error antes, y que hay gente que se salta una pregunta, no la llenan y perdiste el punto. Y cualquier cosa que tú pongas, tú siempre tienes 25% de probabilidad de acertarla. Si de carta 2, subiste a 50%. Así que si no la sabemos, al menos tenemos la oportunidad de revisar y ser mejores apostando a lo que pudiera ser la respuesta correcta. ¿Qué usted cambiaría de su método de preparación para el ENURN 2024? Bueno, no diría que cambiaría. Hay que destacar, en primer lugar, antes que nada, que cada quien tiene un método de estudio diferente que le funciona. Yo diría que no cambiaría nada porque encontré mi método de estudio que me funcionó para la preparación del examen, y fue el de llenar el banco de preguntas, repasar preguntas, llenar preguntas, y considero que ese fue el método que me funcionó para la hora del examen. Entonces no diría que cambiaría nada. ¿Qué consejos tú tienes para aquellas personas que estén pensando prepararse para el ENURN, están en los inicios de ver cuáles son las opciones, digamos, están en los primeros meses de pasantía, ya cogieron el ritmo del trabajo clínico y están pensando, bueno, hoy es junio, julio, agosto, mayo, abril del año antes? ¿Qué consejo tú le darías a ellos, o qué consejos tú le darías al doctor Hernández del pasado? ¿Qué tú cambiarías? En primer lugar, la disciplina, porque nos vamos a encontrar días, momentos en que nos vamos a sentir abrumados, aburridos
desencantados y vamos a decir, hoy yo no quiero estudiar, vamos a dejarlo para después. Pero si tenemos disciplina y decimos, yo no quiero estudiar hoy, pero vamos por lo menos a dedicarle 2 horas hoy al estudio, tener esa constancia, esa persistencia y evitar la procrastinación, porque eso es algo que influye totalmente. Otra cosa que les recomendaría como consejo y que les he dicho a mis compañeros y colegas de la universidad es que utilicen la plataforma de Premed en primer lugar, porque yo me sentí que con ella es una herramienta que en sí nos va a ayudar mucho, porque como les dije anteriormente, estaba un día hablando con un colega mío y le dije, nosotros estamos preparándonos para tomar un examen y qué mejor que una plataforma donde podamos ver preguntas y todo eso, que una plataforma de preguntas. Entonces, eso es lo primero que aconsejaría. Premed cuenta con muchas asignaturas que pueden ir en orden, cogiendo asignaturas, dígase primero el banco de preguntas de anatomía, banco de preguntas de fisiología, farmacología y así. Luego que terminen esos bancos de preguntas, pueden coger exámenes aleatorios, que salgan preguntas no solo de una asignatura, sino de todas, porque el examen es de todas las asignaturas, como quien dice que lo vamos a ver. Y un consejo que le daría también es que no vean los exámenes anteriores desde el principio, porque eso puede engañar y puede hacerle daño a la mente de creer que se saben las cosas cuando no, cuando solamente tienen una botella de las preguntas que vieron anteriormente, y eso siento que le hace daño. Yo me propuse, y así lo hice, revisar los ENUR anteriores desde noviembre, a mediados de noviembre en adelante. Ya cuando yo sentí que tenía una base, que estaba bien adelantado en mi preparación, comencé a final de noviembre a ver los exámenes anteriores, dígase 1 o 2 por semana, ya llenándolo con los conocimientos previos. Y ya la semana anterior del examen, yo solamente vi todos los ENUR. Lo veía 1, 2 y 3 veces. Hay ENUR que yo vi hasta 5, llegué a ver hasta 5 veces. Wow. Pero le aconsejo eso, que no lo vean desde el principio, que lo dejen para último. Y yo también no solamente estudié de Premed, sino que cuando tenía alguna duda de alguna pregunta de algo, o sentía que tenía que reforzar en algún tema, yo me iba a los libros y a YouTube. Y esos serían mis consejos que le daría a los demás colegas, y que nunca se rindan, que si están viendo este video es porque han llegado hasta aquí, y seguir adelante es lo que nos queda. Muchas gracias por su tiempo y sus palabras inspiradoras, doctor Hernández. Le deseo el mejor de los éxitos en su carrera profesional y gracias por haber confiado en nosotros.